Hola, el título de esta historia es El umbral y es la número 13 del libro Lo que encontré del otro lado de la vida, psicografiado por la medium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Fui alcanzado por un tiro. Me hirió del lado derecho del pecho. El proyectil también perforó mi pulmón. Mi cuerpo murió lentamente. Desencarné desesperado por falta de aire y hemorragia. Era muy noche. Salí de un bar y me fui para la casa. Vivía en esa época con mi madre, que me toleraba porque le daba dinero. Tuve muchas mujeres, tenía hijos regados, pero por ninguno tuve un sentimiento paternal. No amaba a nadie. Para ir a la casa de mi madre tenía que pasar por un lugar muy solitario, por allá detrás de un campo de fútbol. Ahí me tendieron una emboscada. A traición me dispararon. Quien me disparó ni siquiera se molestó en verificar si estaba muerto. Y ahí me quedé, muriendo lentamente. Sentí un dolor tan profundo, tan demente, que me caí. Intenté arrastrarme y lo hice por unos metros. Después desistí. Intenté tapar la herida con un trapo, pero fue en vano. La herida continuó sangrando. ¿Quién me habrá disparado? Tenía tantos enemigos, pero quien me disparó demostró ser más experto que yo. Angustiado y con muchos dolores, comencé a tener también hemorragia por la boca y a sentir sed, una sed desesperante, la sed de los que pierden sangre. Escenas de mi vida me vinieron a la mente, pedazos de los momentos que viví, principalmente mis errores, que no fueron pocos. No tuve padre, mis hermanos y yo fuimos criados por las calles. Mi madre era una prostituta que estaba siempre alcoholizada. Mi vida de delincuente comenzó cuando era niño, de pequeños robos a grandes. Maté muchas personas, tal vez por eso no sentía rabia de mi asesino. Se debe ser frío ante la muerte, pensaba siempre, hasta de la mía. Las escenas vinieron tan nítidas, con tantos detalles, que concluí: esto debe ser porque voy a morir. Pero no me arrepentí de nada. En algunos crímenes hasta decía, bien hecho, tuvo lo que merecía. Como creí también que merecía morir, el mundo no perdería nada, más bien ganaría, sin duda, ya que la justicia nunca consiguió castigarme. Nunca fui a la cárcel, siempre fui muy hábil para zafarme. Parecía que no tenía más sangre ni fuerzas. Ya no me levanté. La sed me atormentaba. No sentí más dolores. De pronto escuché: «Tian, deje de lloriquear. Abandone ese cuerpo. Ya murió. Véngase con nosotros». Sentí que me jaló. Me ayudaron a ponerme de pie. Veía borroso. Estaba confundido. Vi mi cuerpo en un charco de sangre y 4 bultos. Eran hombres que no conocía y que aún me sostenían. Reían y decían palabrotas. Me llevaron con ellos. Entramos en una extraña ciudad y después a una casa. Cuidadosamente me acomodaron en el piso. Un hombre
Se aproximó hacia mí, levantó las manos y las fue deslizando sobre mí sin tocarme. Me fui sintiendo mejor y pude mirar nítidamente. Tian, dijo él, su cuerpo murió y vino para estar con nosotros. Usted es igual a nosotros, valiente, asesino y ladrón. Ordené a mis servidores retirarlo de su cadáver. ¿Está asustado? Mató a tantos. Sabía que un día iría a morir, ¿o no? Esos tontos de los buenos no son los únicos que saben desligar el espíritu del cuerpo. Nosotros también sabemos y hacemos eso a nuestros servidores que desencarnan. Usted me hizo algunos favores. Todos los que quise que matara, usted mató. Además, usted mata fácil y continuará sirviéndome. Miré a mi alrededor. Estaba en un salón. 5 hombres que deberían ser los servidores me miraban silenciosos. Uno de ellos me ayudó a sentarme. Me esforcé para preguntar al extraño que me dirigía la palabra. ¿Por qué tengo que servirlo? Con una sonrisa burlona me dijo, porque debe aprender a ser agradecido. Lo ayudé, si no, no estaría aquí y estaría en su cuerpo sintiéndolo podrirse o en las garras de los idiotas que asesinó. Usted no tiene alternativa. Me sirvió encarnado y ahora también me servirá. No me acuerdo de haber servido a nadie, le respondí. Él se rió a carcajadas y me dijo, cuando robaba, mataba, servía al mal, ¿o se cree tan bonito y merecedor del cielo? Envalentonado le pregunté, ¿estoy en el infierno? Mira, Tian, aquí tiene muchos nombres, llámala como quieras, pero lo cierto es que no estás en el cielo. Y es mejor acatar las órdenes. No acostumbro discutir. Si usted no fuese novato, recibiría un castigo. Pero le doy a escoger. ¿Se queda con nosotros o lo entrego a sus enemigos? Me quedo, contesté. Entonces vaya a descansar. Recibirá lo que quiera. Cuando esté bien, preséntese a mi servidor jefe y pertenecerá al bando. Me ayudaron a levantarme y me llevaron para un cuarto. Una mujer se encargó de mí. Le hice algunas preguntas. Supe que estaba en una ciudad de desencarnados, en una organización de los malos y que el nombre del lugar era el umbral. La ciudad no era grande. El jefe, todopoderoso, era quien me había ayudado. Me aconsejó que lo obedeciera, porque acostumbraba a castigar a los desobedientes de modo terrible. Algunos días después, estaba bien. La mujer que me cuidó me llevó ante el servidor jefe. Cuando lo vi, le dije, no sé si estoy bien, pero no me gusta estar sin hacer nada. Me presento ante usted, señor. Él, respirando profundo, me dijo, aquí debe llamar a todos sus superiores de señor. Me gustan las personas bien dispuestas. Odio a los perezosos. Los malos no están ociosos. Los hijos de las tinieblas deben ser eficientes y trabajadores. Para los perezosos, la esclavitud. Empezará conociendo la ciudad. Después descanse. Ordenó que uno de los guardias me mostrara la ciudad. Enseguida entendí por qué debía obedecer. Solo era grande la casa del jefe, que además era llamado de emperador. Las otras casas eran pequeñas, disparejas y malolientes.
Para mí estaba bien. Los moradores de esa extraña ciudad eran hombres y mujeres, tal vez un poco más los de sexo masculino. Se dividían en dos clases: los que mandaban, que eran el emperador y sus jefes, y los que obedecían. La segunda clase era compuesta por servidores, esclavos y torturados. Los servidores de ambos sexos tenían el beneficio de ser ciudadanos libres. Eran muchos, tenían deberes y trabajos extraños. Se afinaban en la maldad y en las malas costumbres. Para ser un servidor, deberían haber hecho muchas cosas malas. Los esclavos no funcionaban para ser servidores. Ahí estaban para trabajar lo duro, lo difícil. Tenían vicios y por eso no podían ser socorridos por los buenos. Fueron a parar a los umbrales por tener una vibración pesada, y la mayoría no aceptaba la muerte del cuerpo y se quedaron vagando. Los tomaron presos para servir de acuerdo con las necesidades de la ciudad. Eran tratados con desprecio y con muchos castigos, sufriendo horrores. Son innumerables las formas de tortura en esos lugares, que infelizmente son muchísimos en el inmenso umbral. Quedé impresionado con lo que vi. A mí no me gustaba torturar. Siempre asesiné a sangre fría. Tenía buena puntería. Disparaba para matar. Para los torturados, la ciudad era un lugar horrible. El lugar de castigos era una caverna. Cuevas con muchas celdas y aparatos de tortura de muchos tipos. Eran lugares muy oscuros, con todo tipo de bichos. Había arañas, víboras, escorpiones. De pronto escuché unos gritos angustiantes que hicieron que rápido me saliera de allí. Los servidores desobedientes recibían duros castigos, pudiendo ser rebajados a esclavos. Había pocas maneras de entrar en la ciudad. Era rodeada por muros altos y entrada con grandes portones, muy bien vigiladas por servidores. Había también en esta extraña metrópoli muchos salones. Los había de fiestas, de audiencia, donde el emperador hablaba a los servidores. Era un lugar muy lujoso, además de ser también la residencia del emperador. Era muy colorida. Había también una de huéspedes, donde algunos amigos de él se hospedaban cuando eran convidados. No había escuelas ni hospitales, aunque la mayoría de los residentes estuviese necesitado de tratamiento y aprendizaje. Quien menos sabe, mejor obedece, decía el emperador. El rojo oscuro, el amarillo fuerte y el negro eran los colores preferidos de esa ciudad. Allá el arte también existe. Los salones están decorados con imágenes obscenas y eróticas. Hay también un lugar para lectura y una biblioteca. Casi todas las ciudades del umbral están dando atención a la lectura, formando bibliotecas. Los servidores podían tomar prestados libros y revistas sobre sexo, crímenes y todo tipo de lectura obscena que tanto les gusta a algunos encarnados. Yo iba a la biblioteca raramente para ver las imágenes de las revistas y de los libros. Con eso me conformaba, porque no sabía leer. Las casas eran pequeñas y servían de residencia a los servidores. La mía era simple. Era un cuarto que podía decorar como yo quisiera. Lo dejé como estaba. Esas cosas a mí no me interesaban. Había una cama, una mesa, un armario y unos cuadros de mujeres en la pared. Poco después estaba trabajando. Para aprender a servir, hice primero trabajos de equipo.
después de guardia. Vigilar la ciudad era tarea importante. Teníamos que impedir la entrada de los buenos, evitar la entrada de intrusos que vivían en otras zonas del umbral, contener la fuga de torturados y esclavos. Después trabajé también entre los encarnados, intentando traer más servidores y esclavos hacia nosotros. También servíamos a alto precio a un grupo. Eran nuestros servidores encarnados. Nos servíamos de ellos para perjudicar a otros encarnados, como hacer que bebieran, que se drogaran, que pelearan. Participábamos de hechizos, brujerías, trabajos oscuros, etc. No se puede desertar tan fácil de una organización de las tinieblas. Eso solo es posible con la ayuda de los buenos. No quise saber quién me asesinó, ni siquiera vengarme. Con la muerte de mi cuerpo, no cambió mi vida en nada, y no me parecía tan malo vivir ahí, porque no conocía otra forma de vida. Hacía todo lo que me pedían que hiciera. Los castigos me horrorizaban. Pronto fui promovido a jefe. Mi tarea era vigilar el castillo y al emperador. Era un trabajo fácil. Participaba de las orgías y fiestas frecuentes que ahí se hacían. Y así pasaron años, hasta que un día surgió un problema. El emperador reunió a sus jefes y dijo: «Compañeros, sabemos de la actuación de los denominados buenos, esos idiotas que en vez de ocuparse de sus vidas, están siempre preocupados con los que sufren por aquí. No entiendo por qué les interesan nuestros esclavos y torturados, como si valiesen la pena. Si aquí están es porque vibran igualmente. La ley de atracción no falla. Ningún bueno viene a parar aquí. Dicen que ayudan hermanos. Pero bueno, eso no es asunto nuestro. Pero a mis servidores jefes puedo decirles que nunca hemos podido impedir que ellos entren aquí y se lleven a los que quieren acompañarlos. Pero la pérdida siempre fue pequeña. Los que se llevaban eran normalmente a los que hacía mucho estaban por aquí. Pero no importaba porque enseguida otros ocupaban sus lugares. Sin embargo, en las últimas semanas hemos tenido una gran pérdida de esclavos, torturados y hasta de algunos servidores. Quiero atención redoblada. No podrán salir de la ciudad solo si fuera por una necesidad y deberán salir en grupo. Voy a descubrir quién nos está robando». Nos quedamos todos atentos, cuidando, pero las fugas continuaron. Entonces descubrimos que era un centro espírita que nos estaba atacando. El emperador me llamó y mandó que escogiese algunos servidores fieles y que fuese a ese centro espírita para traerle información. La tarea me pareció fácil. Reuní 50 servidores y a la hora que quedamos nos dirigimos para allá. Entramos fácilmente en ese lugar que no tenía vigilancia. Eso nos extrañó. Pero enseguida los fluidos del lugar nos dejaron como sin fuerza, pesados. Nos agrupamos, pero no pudimos ni hablar ni movernos. Concluí que caímos en una emboscada. Intenté pedir ayuda al emperador, pero no lo conseguí. Las fuerzas magnéticas que envolvían el lugar impidieron que pudiera comunicarme con los compañeros que quedaron en la ciudad. Los encarnados fueron llegando al centro espírita. Nos quedamos a ver y a oír, pero continuamos inmóviles. Oraron, hablaron de Jesús y de sus enseñanzas, y entonces vimos al equipo de desencarnados que allí trabajaba. Eran todos tranquilos, felices, muy correctos y firmes. Eran muchos, todos vestidos discretamente, trabajando con mucho orden. Su autoridad estaba en la mirada.
Fuimos invitados a aproximarnos de 2 médiums para recibir orientación. Algunos de mis compañeros hablaron a través de ellos. Me quedé preocupado. Sentí que los dominaban. Estaban humildes, pasando después para una fila. Llegó mi turno. La invitación fue hecha con gentileza. No quise ir, pero la mirada y la firmeza de mi interlocutor hizo que yo obedeciera y me aproximase del médium encarnado. Un señor encarnado conversó conmigo. Su mirada expresaba bondad, pero no debilidad. ¿Qué hago aquí?, pregunté nervioso. Él me respondió con una voz tranquila. ¿No fue usted quien aquí vino? Sí, vine para mirar, pero no para quedarme. ¿Por qué están liberando a nuestros esclavos? ¿Por qué se meten con nosotros? Sus esclavos son nuestros hermanos, lo mismo que usted. Todos somos hijos de Dios. Un poco molesto respondí. Ellos no merecen sus cuidados. Están allí por afinidad. No son buenos. ¿Usted es bueno?, me preguntó. A mi jefe no le va a gustar verme preso. No me pude comunicar con él desde que aquí estoy. ¿Quiere hablar con él? Pues hable. Y en un tronar de dedos pude entrar en comunicación con el emperador. Él estaba tan enojado que ni me dejó explicarle. Me amenazó con todos los castigos si no hacía mi tarea. Pero no esperé a que terminase las amenazas y le dije al encarnado que conversaba conmigo: puede cortar la comunicación, no quiero verlo más. Mas el trabajador encarnado me respondió: por favor, dígale a su jefe que trabajamos por amor y que ya es tiempo que él piense en sus actos y en sus consecuencias, en el Padre que lo ama y en cambiar de vida. El emperador escuchó eso echando espuma de odio. La comunicación fue cortada. Entonces pensé, estoy perdido. Si me libro de esta, no escapo de la ira del emperador. Mi hermano, dijo el orientador, deje esa vida de errores. Le ofrecemos otro tipo de vida. Venga a aprender el bien. No y no, dije irritado. ¿Cómo aceptar eso si era yo uno de los jefes del emperador? Tenía mi orgullo. No me iba a entregar a un grupo espírita. Sabía que los espíritas eran nuestros enemigos declarados, porque sabían de nuestra existencia y de lo que éramos capaces, como sabía también que trabajando con los buenos desencarnados eran capaces de casi todo. De repente, comencé a sentir dolores. Vi la herida de mi pecho abierto, la sangre escurriendo, la agonía de mi muerte. Miré al encarnado que silenciosamente me miraba. Usted es un hechicero, le dije. No, hermano, no soy hechicero. Usted está teniendo las sensaciones de su cuerpo. Mis crímenes pasaron rápido por mi mente, dándome dolores agudos. Primero mis errores como encarnado, después lo que hice como desencarnado. Mi hermano, continuó el orientador, ¿hasta cuándo permanecerá en la oscuridad del error? Pida perdón a Dios. ¿Sabe que Él existe o no? No pude responder. El encarnado elevó las manos sobre mí, aliviando mi sufrimiento, y pude hablar. Sé que Dios existe, pero me siento apartado de Él. No quiero pedir perdón. Son muchos mis errores. No lo merezco. Debo quedarme en el umbral. Hermano, Dios siempre nos perdona. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Usted ya erró? Al preguntarle,
Vi escenas de su existencia. Fue un hechicero. Dominó a muchos. Después vi su trabajo en el bien, reparando sus errores. Decida, amigo, continuó el orientador. Le ofrecemos un nuevo comienzo, un modo diferente de vivir. Vea para dónde irá. Y tuve una nueva visión. Vi un lugar lindo, claro, con flores, personas tranquilas y felices. Me sentí un paria. Tomar decisiones equivocadas nos quita toda posibilidad de vivir tranquilos y el remordimiento duele. Creía en Dios y de Él de pronto me aparté. Sentí en aquel momento su perdón, su llamado, y me entregué. Pedí perdón de modo tan sincero como nunca antes lo había hecho. Me apartaron de los encarnados y me quedé en aquella fila pensando en los últimos acontecimientos. Fui transportado para una escuela. La escuela de regeneración queda dentro de una colonia espiritual. Difiere de las otras porque no se puede salir sin permiso, ni siquiera para ir a las otras dependencias de la colonia. En esa escuela se quedan internados los que fueron como yo, perversos, obstinados en el mal. En las otras escuelas de las colonias van a estudiar los que fueron tibios o indiferentes, aquellos que sin haber sido malos o buenos no se interesaron en aprender. Los estudiantes de esas otras escuelas andan libremente por las colonias. La escuela de regeneración es grande, confortable, con muchos espacios y amplias salas de estudios. Hay mucha luz solar que ilumina toda la escuela, todo bien organizado y con un agradable aroma. Me encanté con tanta belleza. Ahí pude comparar las dos ciudades, la de la colonia espiritual y la del umbral. Allá todo era oscuro, colores chillantes, suciedad por todos lados y ese olor a podrido estaba por todos los rincones. Calles disparejas y malolientes, casas feas. Se escuchaban blasfemias, injurias, palabrotas, así como gritos de dolor y de llanto. En cambio, en la escuela, todo era paz. A determinada hora se oía música suave y lindas oraciones. Nadie estaba de ocioso. Todos tenían sus tareas y las hacían contentos. Todos estaban sanos y limpios. Supe que habían lugares para los que estaban enfermos. Eran hospitales bonitos donde eran bien tratados. La escuela estaba cercada por una red magnética transparente. A través de ella se podían ver las calles, casas y los hermosos jardines de la colonia. Conocí toda la escuela. Allí no hay discriminación. Hasta el director es como un interno. Yo no tenía educación ni respeto por nada. Por eso no podía salir de la escuela. El primer día pisé unas flores de la jardinera. Un profesor que pasaba dejó sus libros y con cariño replantó lo que yo había dañado. Él me miró y solo con la mirada hizo que me sonrojara. Desde ese día estoy trabajando en la jardinería. Me gustan mucho las plantas. En la escuela recibimos orientación de cómo comportarse, de cómo conversar, hasta respetar a la naturaleza, como también aprendemos moral cristiana y evangélica. Cada interno tiene su alojamiento, su propio espacio, donde tenemos todo lo que necesitamos. Toda la decoración es simple. Me gustaron los salones de clase, son bonitos y claros. Aprendí a leer, a escribir y a tener buena educación. Hay muchos profesores, todos son personas con grandes conocimientos
que mantienen el orden solo con la mirada. Aprendí a apreciar la música y fue con gran emoción que pude ir a la biblioteca a leer mi primer libro. La biblioteca es linda, grande, con muchos libros de conocimientos generales, evangélicos, espíritas y espiritualistas. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando meses después vi al emperador paseando por el jardín de la escuela? Estaba diferente, tanto como yo, limpio. No vestía más esas ropas extravagantes. Usaba un traje simple con un distintivo de nuestra escuela. Se acercó y me dijo: «No tenga miedo, aquí no soy nada. Ahora soy lo mismo que usted. Llámeme Álvaro, ese es mi nombre». Pero, ¿cómo vino a parar aquí?, indagué curioso. Creo que fue del mismo modo que usted. Odié aquel grupo espírita y al encarnado que los orientaba. En nuestra ciudad no quedó ningún esclavo ni torturados. Los servidores fueron escaseando. Entonces fui a la casa espírita para enfrentarme con ellos. Pero ellos no eran de guerra. Su paz desarticulaba mis artimañas. Pedí ayuda a otros jefes de las otras ciudades del umbral, pero nadie me quiso ayudar. Decidí enfrentar directamente al encarnado y fui al centro espírita. Vi que el equipo desencarnado con los que él trabajaba era mayor y más poderoso que yo. Intenté argumentar y con sabiduría derribaron mis argumentos. Se impresionaron con las cosas que yo hacía, pero ellos anulaban la magia que utilicé. Por primera vez me sentí vacío, un inútil, infeliz, sin fuerzas para nada, y pedí perdón a Dios. Siempre tuve mucho miedo de Dios y de sus castigos. Después entendí que el Padre me ama y que a pesar de todo continúo siendo su hijo. Aquí estoy para cambiar. Y el exemperador se fue pensativo. Después de años de estudios, el Tian de antes cambió un poco. Hoy me llaman Sebastián. Ese es mi nombre. Estoy tranquilo, consciente de mis errores y de que puedo repararlos con estudio y trabajo, que lo hago con gusto. La escuela de regeneración solo existe en algunas colonias espirituales. Sus maestros son expertos de muchos conocimientos y paciencia. Después de haber realmente cambiado en su interior, el interno sale de la escuela teniendo capacidad para decidir, ya sea reencarnar, trabajar desencarnado o continuar estudiando. Decidí trabajar. Hoy sirvo al centro espírita que me orientó y tengo un amor filial por el orientador encarnado que me ayudó. Me encantan sus pláticas y orientaciones. Recuerdo siempre con inmenso cariño la escuela de regeneración, sus casas, sus salones de clases, los jardines y la biblioteca. Tengo sincera gratitud por mis ex maestros, esos servidores fieles del bien que me enseñaron, me ayudaron a instruirme, convirtiéndome de un necesitado a un ser útil. Felices los que quieren aprender y se esfuerzan en hacerlo. Alabo a los que enseñan. Sebastián. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.